Bienvenidos a Café más Física, mi nombre es Walter Vega y el día de hoy vamos a aprender sobre el método de Rayleigh. Para esto, debes alistar en tu mesa, debes tener presente dos cosas importantes. Uno, las dimensiones de las cantidades fundamentales y lo otro, las dimensiones de las cantidades derivadas. Teniendo estos dos, ahora lo que también necesitas para poder resolver estos problemas es lo siguiente, comprender qué es el método de Rayleigh. Para eso, veamos qué es lo que nos va a mencionar. Le llamamos así método de Rayleigh porque fue John William Struve, o también conocido como Lord Rayleigh, donde él va a proponer en los principios del análisis dimensional la siguiente, el siguiente teorema, por decirlo así, donde él menciona así, una cantidad física observada en un fenómeno físico se puede expresar como el producto de potencias de otras cantidades. Como por ejemplo, si a la cantidad que nosotros vamos a estudiar le vamos a llamar x1, este x1 lo podemos colocar en función del x2, x3 y x4. Esto es la forma matemática. Pero además de eso, él menciona de que no solamente va a quedar así, sino también lo podemos expresar así. Podemos expresar de que la cantidad física que nosotros queremos estudiar, que puede ser la velocidad, puede ser la presión, puede ser la altura, podría ser la fuerza magnética, esto se puede expresar en términos de x2, una cantidad física x2 elevado a un exponente a, una cantidad física x3 elevado a un exponente b, una cantidad x4 elevado al exponente c. Y así podemos ir siguiendo. Pero si hasta aquí no has podido comprender mucho sobre lo que menciona Redis, vamos a hacer un ejemplo. Si vamos a soltar una pelota de tenis en un tiempo cero, vamos a ver de que este fenómeno sucede de la siguiente manera. Al soltarlo, él va a descender y al transcurrir un cierto tiempo t durante su caída, él va a adquirir una velocidad. Esta velocidad puede haberlo adquirido por el tiempo que ha transcurrido, puede haberlo adquirido por la gravedad y también puede haberlo adquirido por la distancia o la altura que él descendió. Entonces, si yo quiero averiguar la velocidad, la fórmula de la velocidad en relación a la altura, a la gravedad y al tiempo, Rayleigh dice lo siguiente. Primero, llámale x1 a la velocidad de caída. x2, llámale al tiempo de caída. x3 le vamos a llamar al descenso y x4 a la aceleración de la gravedad. Así que estos son nuestras cantidades físicas, pero lo que nosotros vamos a observar va a ser el x1. Así que diremos esto, la velocidad debe estar escrita en función del tiempo, altura y gravedad. Y ahora con esto, Rayleigh menciona esto. Y para que tú encuentres la fórmula, cómo estas tres cantidades se relacionan con la velocidad, entonces escríbelo de esta manera. Velocidad es igual a una constante, tiempo elevado a un exponente a, altura elevado a un exponente b y gravedad elevado a un exponente c. Si logras descubrir cuánto vale A, B y C, logras descubrir esos exponentes, sabrás la fórmula con que la velocidad se relaciona con ellos. Y ahora, si has sido un poquito más observador, ves de que esta letra K, no hemos hablado nada de la letra K, porque la letra K no se encuentra con este método. La letra K, que es una constante, se encuentra a partir del experimento. Tendríamos que reproducir este experimento varias veces para poder saber qué valor tiene esa letra K. Y ahora, si con esto todavía no quedó muy claro, vamos a comenzar los problemas y ahí mucha atención en la primera pregunta porque si entiendes la primera pregunta, todas las demás es muy sencillo. Nos dice así, la rapidez tangencial de un satélite artificial terrestre está dado por la siguiente expresión. Aquí lo tenemos. Ya nos están dando cómo la rapidez se relaciona con r, que es el radio de curvatura, g, que es la aceleración de la gravedad, que nos dan que tanto r como g están elevados a dos exponentes, el exponente a y el exponente b. Y aquí está el término k. Entonces debemos encontrar cuánto vale a y b. Para encontrar esas letras, esos exponentes A y B, primero vamos a hacer un pequeño resumen de qué es esta fórmula, de qué trata esa fórmula. Cuando me van a hablar de la velocidad de un satélite,
entonces debemos saber de que la Tierra está rodeado de muchos satélites y dentro de los satélites artificiales, ellos tienen que volar alrededor de la Tierra porque si no lo hacen con cierta velocidad, ellos caerían. Esa velocidad con que tienen que volar va a ser calculado de la siguiente forma. Aquí tenemos este satélite que está girando y girando alrededor de la Tierra y él tiene que tener una velocidad. Esa velocidad depende mucho del radio de esta circunferencia y también del valor de la gravedad a esa altura. Entonces, sabiendo eso, podemos indicar de que esa relación entre la velocidad, radio y gravedad ya nos están dando en el problema. Y ahora lo que nosotros vamos a buscar nuevamente, como se les indicaba, es la letra A y B. Pero no debes olvidar de que la velocidad o rapidez, siempre sus unidades son metros por segundo, el radio, siempre sus unidades están en metros, y la gravedad o aceleración, simplemente aceleración, metros por segundo al cuadrado. Ahora, ¿cuáles son los pasos que vamos a emplear en todos los problemas? Primer paso. Vamos a colocar las variables relevantes en el análisis de este problema. Primero tenemos la rapidez tangencial. Ahora toma tus notas de las dimensiones porque debe estar ahí que la dimensión de la rapidez o velocidad tangencial es LT a la menos 1. Luego, para el radio de curvatura, hablamos de radio. Entonces sería su dimensión la longitud. Si hablamos de aceleración, ya hemos visto de que la aceleración siempre debe ser L por T a la menos 2. En el paso número 1 ya tenemos todas las dimensiones de las variables presentes en esta ecuación. Paso número 2, vamos a utilizar ya el método de Rayleigh. Aquí está. Y luego no te olvides de que de esto Rayleigh dice de que se debe escribir así. Aunque en el problema ya nos han mencionado esto, pero tenlo presente porque para los futuros problemas vamos a utilizar esta relación. Luego, paso número 3, ahora viene en esta parte, vamos a sustituir a cada cantidad que está presente, lo vamos a sustituir por sus dimensiones. Así que la dimensión de la rapidez es igual a la dimensión de esa constante multiplicado por la dimensión del radio elevado al exponente a, la dimensión de la aceleración elevado al exponente b. Ahora reemplazamos cada una de las letras mayúsculas de sus dimensiones. Aquí está LT a la menos 1, la dimensión de K como es un número sería 1, la dimensión del radio de curvatura sería L elevado a un exponente a y la dimensión de la aceleración LT a la menos 2 elevado a un exponente b. Ahora, aquí hay que tener mucho cuidado. Si tienes LT a la menos 2 elevado a un exponente b, debemos recordar un poco de álgebra, donde esto nos menciona así. Que toda cantidad x por y elevado a un exponente b, esto debe ser igual a x a la b por y a la b. Así que aplicamos esa idea aquí, esa teoría aquí, y ahora vamos a ver de que al desarrollar tenemos L a la A por L a la B por T a la menos 2B. Y aquí aparecen dos bases iguales. Así que otra vez debemos recordar lo que menciona en el mundo del álgebra, donde x a la A por x a la B debe ser igual a x a la A más B. Así que tendríamos esto de aquí. Y ahora, ¿qué hacemos con esto? Tanto por la parte izquierda, aquí por ejemplo aparece un 1, aquí no lo habíamos colocado, pero debes saber de que L tiene como exponente en esta parte 1. Así que lo voy a colocar así. Ahora, ¿cuál es el objetivo de esto? Poder encontrar los exponentes A y B. Entonces vamos a formar un sistema de ecuaciones. Si hay dos incógnitas, deben haber dos ecuaciones. Así que lo primero que voy a decir es lo siguiente. Cuando aprendí álgebra, sabía de que los términos que estaban en la izquierda y los términos que están en la derecha deben ser iguales. Si aquí aparece un L a la 1, entonces aquí al otro lado también debe haber un L a la 1. Así que A más B, este exponente, debe ser igual al exponente de N. Ahora, para el caso de t, que es la otra parte, entonces tendríamos menos 1, ese exponente debe ser igual a menos b. Así que teniendo presente esta idea, tendríamos que para L sus exponentes deben ser iguales y para t también sus exponentes deben ser iguales. Y así obtenemos dos ecuaciones. ¿Qué hacemos con estas dos ecuaciones?
Así que vamos a agarrar la ecuación número 2, porque en la ecuación número 2 vamos a encontrar al valor de b. Este menos 2 lo pasamos a dividir y rápidamente tenemos el valor de b. B vale 1/2. ¿Qué es lo que nos falta? Encontrar el valor de a. Así que de la ecuación número 1, b vale 1/2, vamos a reemplazar ese valor de b de 1/2 y con esto a más 1/2 debe ser igual a 1. Lo pasamos hacia el otro lado y así tenemos el valor de a. Con esto, el paso número 5 según Rayleigh dice lo siguiente: agarra y coloca todo esos exponentes en esa función que hemos propuesto. La velocidad es igual a la constante r a la 1/2 por g a la 1/2. Hasta esto también lo podemos colocar también de esta manera. Y con eso el problema sería resuelto. El valor de a vale 1/2 y el valor de b también vale 1/2. Y no te olvides que esta constante solamente lo podemos encontrar de forma experimental. Pasamos a la siguiente pregunta. La ecuación que relaciona la presión de un fluido con su densidad, la aceleración y el tiempo es todo esto. Pero observa, ya nos están dando que la presión, que es la variable que nosotros estamos buscando, está en términos de la densidad elevado al exponente x, la gravedad elevado a un exponente y el tiempo elevado a un exponente z. Así que si nosotros encontramos x, y y z, ahora son tres incógnitas, debemos encontrar tres ecuaciones. Y de esa manera, cuando reemplacemos las letras aquí, o mejor dicho, los números aquí, tendremos que elegir la clave correcta. Ahora veamos qué significa esta fórmula de presión, densidad, gravedad y tiempo. Para esto, vamos a recordar un poco del experimento de Pascal. Él menciona que si tenemos un líquido incomprensible, como por ejemplo el agua, el aceite, que son fluidos incomprensibles, y lo colocamos dentro de un recipiente y, bueno, a este recipiente le hacemos unos agujeros, va a ocurrir lo siguiente, que al momento de aplastarlo con una presión a este líquido, al momento de aplastarlo con una presión, sabiendo de que este líquido tiene una característica llamada densidad, entonces vamos a ver que por efectos de la gravedad, al momento de que el líquido sale, va a salir de este recipiente, va a salir con cierta velocidad. Ahora, ese líquido puede ir volando durante un cierto tiempo. Así que este fenómeno, que no es completamente Pascal, ya no es completamente Pascal, pero lo voy a utilizar para relacionar esas características que hemos hablado, donde la presión debe estar en función de ellos tres. Así que lo que hacemos es, ya tenemos esto propuestos ya en la pregunta y diremos presión, aceleración, tiempo, densidad. Ya lo tienes en mente. Ahora, paso número 1 del método de Rayleigh. Agarras a todas esas cantidades y colocas sus dimensiones. Dimensión de la presión, dimensión de la densidad, de la aceleración y del tiempo. Luego de que ya lo tienes, paso número 2, la relación funcional que ya nos han dado en el problema. Y ahora viene la parte importante, la sustitución dimensional. Para cada uno de ellos, debes colocarlo primero en términos de dimensiones. Y si has visto, la letra K ya no aparece porque la letra K es una cantidad adimensional. Así que para cada una de estas cantidades, vamos a reemplazarlo. Presión, ml a la menos 1, t a la menos 2. Densidad, ml a la menos 3, elevado al exponente x. Aceleración, Lt a la menos 2 elevado al exponente y, y tiempo t en mayúscula elevado a la z. Desarrollamos algebraicamente cada una de estas expresiones y ahora vamos a juntar. Aquí hay una m, así que no hacemos nada a esa m, pero hay una l y aquí hay otra l. A ellos dos sí tenemos que juntarlo con nuestros conocimientos del álgebra. Y esta t también debemos juntarlo con esta t. Así que lo que vamos a obtener será así: m a la x, l menos 3x más y t a la menos 2y más z. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esto? Encontrar ecuaciones. Esto es el siguiente paso.
Y aquí lo tenemos. Primero vamos a igualar m a la 1 debe ser igual m a la x. Luego las L's también deben tener el mismo exponente. Y finalmente las t. Las t también deben tener el mismo exponente. Y con eso decimos, para m, 1 es igual a x. Ya tenemos la primera solución. Luego para L sería menos 1 es igual a menos 3x más y, pero ya sabes el valor de x, así que cuando reemplaces esto aquí, vas a poder obtener la solución para el caso de y. Y la tercera sería esto. En la tercera tenemos y y z. Entonces vamos a comenzar primero con la ecuación 2. Sabiendo de que no te olvides de que x es igual a 1, así que con esto tendremos que el valor de y vale 2. Bueno, voy a reducir mucho nuestro video porque estos cálculos tú ya lo debes conocer. Vamos a la ecuación número 3. Sabes de que en la ecuación número 3 el valor de y vale 2, lo reemplazamos ahí y vamos a obtener que z es igual a 2. Y con eso ya sabemos los valores de x, y z. X vale 1, y vale 2 y z vale 2. Así que nuestra ecuación debe ser así. Y finalmente ahí está. La presión debe ser igual a una constante, densidad elevado al exponente 1, gravedad al exponente 2 y tiempo al exponente 2. Y con eso tendríamos ya la solución para nuestro problema número 2. Vamos al siguiente. En esta pregunta nos dice así, la altura máxima que alcanza un cuerpo lanzado verticalmente hacia arriba depende proporcionalmente de la rapidez con que fue lanzado y de la aceleración de la gravedad del lugar. ¿Cuál es la forma de la ecuación física dimensionalmente correcta que relaciona h, b y g? En esta parte no me están dando la fórmula de Rayleigh, no me están diciendo cuál es la relación de las cantidades, me están diciendo búscalo. No, esto es diferente a los problemas anteriores. Entonces, lo primero que debo hacer es lo siguiente. Primero, aquí tengo una pelota de tenis y teniendo esta pelota de tenis lo voy a lanzar hacia arriba con una velocidad v. Al lanzarlo con una velocidad v, él alcanza una altura, pero no te olvides de que ese lanzamiento hacia arriba depende también de la gravedad. Ahora, nos dice así, si lo que yo busco es la rapidez, disculpen, no es la rapidez, si buscamos la altura y lo vamos a colocar en función de velocidad y gravedad, entonces, lo que debemos hacer aquí es lo siguiente. Nuestro paso número 1. Sabemos de que la altura está en función de la rapidez y de la gravedad. Entonces, la rapidez, su dimensión debe ser lt a la menos 1. La altura, su dimensión debe ser L y la aceleración lt a la menos 2. Nuestro paso número 1 es conectar esas variables con sus dimensiones. Paso número 2. Aquí utilizo el paso importante de Rayleigh. Esa altura que estamos buscando debe estar en función de la velocidad y la gravedad. Y lo vamos a escribir así. Altura es igual a una constante, rapidez elevado a la x, por gravedad elevado a la y. Si encontramos el valor de x y el valor de y, entonces ya estará resuelto el problema. Y con esto, el paso número 3, que ya lo sabes cómo hacer, entonces colocamos aquí las dimensiones para cada uno de ellos. Altura L, constante 1, rapidez lt a la menos 1 elevado a la x, gravedad lt a la menos 2 elevado a la y. Lo acomodamos y vamos a obtener lo siguiente. Pero si observas cuidadosamente dices, aquí tengo una L, aquí también tengo una N. Aquí tengo una T, pero en el lado izquierdo no aparece ninguna T. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a aumentar, en el lado izquierdo vamos a aumentar un t pero elevado a la 0, para que de esta manera, porque tengamos la parte izquierda como la parte derecha, las mismas letras. L a la 1, t a la 0, L a la x más y por t a la menos x menos 2y. No te olvides si estás dudando que por qué hice esto, porque recuerda de que t elevado a la 0 es 1. No cambia la ecuación que tenemos aquí. Así que el mismo procedimiento. Vamos a agarrar y los exponentes los vamos a igualar. Tenemos dos variables, dos incógnitas. Así que vamos a agarrar la ecuación número 2 y lo vamos a hacer lo siguiente.
Menos 2y es igual a x. Primero, vamos a considerar eso. Luego de eso, vamos a reemplazar esto en la ecuación número 1. Así que vamos a llevarlo aquí. Y al tenerlo aquí tendríamos 1 es igual a menos 2y más y. Así que con esto tendrías que el valor de y es igual a menos 1. Y con ese valor de menos y ya puedes encontrar el valor de x. Así que voy a reemplazar este valor de menos y aquí. Y tendríamos lo siguiente. Que x es igual a 2. Paso número 5. Entonces reemplazo en la ecuación y tendremos lo siguiente, que la altura es igual a kb al cuadrado g a la menos 1. Pero también se podría colocar así. H es igual a kb al cuadrado sobre g. Recuerda, aquí a esta ecuación dimensional le falta todavía el valor de la constante. ¿Y cómo lo encontramos? Como te había dicho desde el inicio, lo encontramos de forma experimental. Y finalmente, la última pregunta dice así. En el análisis dimensional es un procedimiento con el cual se puede construir una fórmula empírica cuando no existe teoría completa de un fenómeno físico. Considere que la velocidad de un fluido que sale a través de un orificio practicado en el fondo de un recipiente que lo contiene. Supóngase que la velocidad depende proporcionalmente de la altura del líquido que hay encima del orificio y de la gravedad g del lugar. ¿Cuál es la forma de la ecuación física dimensionalmente correcta? Y ahí nos proponen todas las alternativas. Entonces, como en todos los problemas anteriores, primero debes saber de qué trata todo esto. Así que vamos a ver sobre ese texto. Y vamos a hablar acerca de Torricelli. Torricelli va a proponer lo siguiente, y él dice así, que si yo tengo un recipiente que puede ser una botella, pongamos de 1 litro, una botella de 2 litros, y lo lleno de agua, a esa botella, entonces la botella con agua, el agua va a estar reposando en su interior. Pero si yo hago un agujero a la botella, entonces, y abro, pongamos, suelto ese agujero, voy a ver de que el agua va a comenzar a salir disparada con cierta velocidad. Y ahora, en ese experimento de Torricelli, él menciona de que esa velocidad depende mucho de la cantidad de agua que está por encima de él y además también depende de la gravedad del planeta. Entonces, teniendo presente esto, vamos a encontrar cuál es la fórmula que relaciona velocidad, altura y gravedad. Así que el paso número 1 ya lo sabes, sus dimensiones de cada uno de ellos. En el paso número 2, ahora sí aplicamos la idea de Lord Rayleigh, donde él menciona de que esta función se va a expresar así. La velocidad con que sale el agua debe ser igual a una constante, la altura, pero la altura desde el lugar donde está el agujero hasta donde está el nivel del agua, multiplicado por g elevado a la y. Ahora, nuestro paso número 3, sustitúyelo. Vamos a colocar las dimensiones de cada una de ellas, como se muestra aquí en la imagen, y luego lo acomodamos. Y vamos a obtener esto de aquí. ¿Y qué hacemos seguidamente? Agarramos y vamos a resolverlo. Pero para como tenemos dos incógnitas, tenemos que encontrar cuánto vale x y y, entonces buscamos las dos ecuaciones. Ahí está. Y vamos a comenzar con la ecuación número 2 porque ella nos va a dar el valor de y. Obteniendo el valor de y, lo reemplazamos en x y vamos a obtener que el valor de x es igual a 1/2. Y así obtienes el valor de x, el valor de y podemos decir de que la velocidad con que sale ese líquido a través de ese agujero debe tener la siguiente fórmula. B es igual a k h a la 1/2 por g a la 1/2. O también podríamos decir así, la velocidad con que sale ese fluido es igual a k por la raíz cuadrada de la altura por la gravedad del planeta. Si has llegado hasta aquí, no te olvides de suscribirte, déjame tus comentarios sobre qué te pareció este método de Rayleigh porque a mí me impresionó. Y además de eso, tienes una tarea. El problema número 5 te va a servir como práctica para ti y me indicas qué alternativa te sale a través de los comentarios y si no te salió, también me escribes para que yo lo pueda resolver. Y finalmente, el problema número 6. Este problema es uno de los problemas bastante interesantes, bastante desafiantes y confío en que lo puedes resolver.
Que tengas un buen día. Nos estamos viendo. Chao, chao.